¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un episodio de Escuela de Alopecia. Soy Dr. Óscar Muñoz y hoy voy a hablar de algo que es muy importante, de las cosas más importantes, que es algo que de vez en cuando he ido dejando caer en mis vídeos, pero hoy va a ser monográfico sobre ello y es qué pasa con la medicación y el trasplante, es decir, si te trasplantas no hay que medicarse, hasta cuándo hay que medicarse, qué tiene sentido hacer, qué tiene sentido hacer. Y es algo que sé que mucha gente sigue confundida y de hecho es muy probable que mucha gente lo haga mal y llegue este vídeo tarde. Pero bueno, quizá en tu caso pueda ayudarte. ¡Vamos! De hecho, por vídeos como este o por comentarios como este, he recibido, vamos a decir, presiones de médicos o de clínicas que yo considero que no son éticas, ¿vale? Y quizá en algún vídeo ya hago sobre esto o no lo sé, pues es un tema más personal. Pero, y además, no me importa, yo soy un muro, pero os podéis imaginar qué tipo de presiones, desde comentarios falsos de pacientes, comentarios falsos de trasplantes y otras cosas que, bueno, ya casi hablaré, pero bueno, es divertido. Esto, como decían en Don Quijote, que si ladraban los perros es que cabalgamos, ¿no? Esto es. Bueno, al turrón. Primer comentario que voy a ser especialmente estricto y voy a ser especialmente contundente y es, en la inmensísima mayoría de las ocasiones, más del 99%, el trasplante de pelo casi siempre ya te va a obligar a tomar medicación. Sí, así te lo digo. Es decir, actualmente una alopecia androgenética, sea masculina o femenina, lo ideal para trasplantarle es como mínimo que esté estable. Y eso solo se puede conseguir con medicación, no hay ninguna otra cosa. Y con medicación habitualmente oral, pastillas. Muchos cirujanos, su mínimo va a ser estabilidad. Yo soy un poco todavía más estricto. Y en general no trasplanto hasta que no han conseguido mejoría. Aunque como siempre hay casos, que a lo mejor trasplantan un poco antes, pero me gusta ser un poco más estricto. Eso significa que a veces, desde que un paciente viene a mi consulta hasta que le trasplanto, pasan 1 o 2 años. Con lo cual, un claim, un mensaje que veo en muchos sitios, que veo que es que la medicación o el trasplante es alternativa uno de otro, es falso. Y no solamente es falso, es que no es médico, ¿vale? Que al final lo que os hablo yo es de la ciencia. De hecho, a veces me entra urticaria cuando veo sitios que comentan de no, medicación, o sea, como una clínica de trasplante, ¿no? Medicación no, nosotros no ponemos medicación, o eso no lo hago nosotros. ¿Cómo? Es decir, el tratamiento de la alopecia es médico-quirúrgico. Tratamiento médico y quirúrgico trasplante, pero no uno solo de los dos. Hay pacientes que se benefician únicamente de tratamiento médico, diría que más del 50%, y hay pacientes que se benefician de ambos, medicación y trasplante. Y hay muy pocos pacientes, salvo indicaciones muy concretas, que casi nunca son alopecia androgenética, que se benefician solo de trasplantes y medicación. O casos muy extremos, de a lo mejor alguien de 75 años, vale, pero no para la mayor parte de vosotros. Otro mensaje contundente que voy a dar es, aunque el mensaje mayoritario es que el trasplante es para siempre, en principio, no exactamente. No exactamente. Se acerca, pero no exactamente. Ya sabéis, lo que hacemos en el trasplante es coger generalmente pelos que sabemos que son inmunes o quizás prácticamente inmunes o muy poco susceptibles del proceso de finura y los movemos de una parte que tiene esas características a una parte en la cual el paciente está afectado por la genética porque tiene el pelo muy fino, porque está afectado por ese proceso de miniaturización progresiva por una cuestión genética y hormonal. Vale. Y por cómo funciona el trasplante, esos pelos mantienen las características, con lo cual sabemos que son pelos que durante mucho tiempo van a mantenerse gruesos, pero no para siempre. Y esto es por varios conceptos. Primero, actualmente lo que más se hace, lo hago yo también, es lo que se denomina técnica FUE, que es simplemente en vez de hacer una extirpación de una elipse de piel, se cogen pelos salteados en la zona delante de cuero cabelludo. Y eso tiene la ventaja de que deja menos marcas y que además es una cirugía escalable con un postoperatorio muy cómodo, pero tiene la desventaja de que para cirugías grandes, y no pasa nada si el paciente está bien tratado, para cirugías grandes tenemos que irnos a zonas donantes de pelo que probablemente se van a alejar un poco de la zona más segura. La zona más segura es virtual, no todos tenemos la misma zona, pero si os tocáis en la zona de aquí atrás, la protuberancia occipital externa, pues más o menos un par de dedos por encima y un par de dedos por abajo es la zona más segura. ¿Qué pasa? Que en cirugías grandes, y me refiero
pues, yo qué sé, 2.500, 1.000, 2.500 para arriba, unidades foliculares, tampoco diría que eso es grande. A partir de cirugías, vamos a decir, medianas, bien grandes, para esas cirugías, lo que tenemos que hacer para no dejar marca es separar la extracción de los pelos. Eso significa que vamos a tener que repartirnos por la extensión del cuero cabelludo. Y eso significa que vamos a coger, y no pasa nada si el paciente está bien tratado, pelos que en los próximos años probablemente no desaparezcan, pero sí sufran algo de miniaturización. En los próximos años, por hablar de décadas, por ejemplo, o años también. Y eso es una de las razones por la cual yo creo que todos los pacientes que se trasplantan tienen que estar con medicación. A lo mejor estáis preguntando, vale, doctor, entonces, ¿por qué las clínicas que trasplantan, por qué no ponen medicación a los pacientes? ¿O por qué muchas son un poco más laxas? ¿O por qué a lo mejor no optimizan tanto la medicación? No lo sé, porque bueno, yo creo que es lo ideal. Pero lo que yo sospecho es, primero, que la medicación no es todo tan divertido, a veces hay cositas, hay que ver qué es la medicación, qué es la mejor medicación para cada paciente, ajuste de dosis, efectos adversos, cosas que pasan, todos lo sabéis. Hay que hacer un buen diagnóstico también, asegurar que es una enfermedad genética y sobre todo yo creo que es algo que a mí me ocurre y de hecho cuando me ocurre me pongo muy contento y es que hay muchos pacientes que vienen, por ejemplo, a trasplantarse conmigo, pero con la medicación que les pongo, que ya creo que me vais conociendo, que soy muy contundente con la medicación, no me gusta andarme con chiquitas generalmente, pues mejoran tanto que sinceramente no necesitan un trasplante, se lo digo, yo, está estupendo, tío, o tía, estás muy bien, no hay que hacer nada más. Y ya el planteamiento incluso es bajar pastillas a lo mínimo para mantenerse el pelo. Entonces son pacientes que les hago un trasplante. A mí me da igual, si yo no tengo afortunadamente o desafortunadamente, intento hacer bien mi trabajo y no me falta trabajo. Pero yo entiendo que una clínica o alguien que solo viene a trasplantar tiene que hacer el trabajo muy bien para tener pacientes, pero tiene que aceptar que muchos pacientes no va a poder trasplantarlos si pone medicación. Entonces yo entiendo mejor algunas clínicas pues no quieran poner medicación, aparte que es por supuesto menos rentable para la clínica. Aunque yo esto a veces no lo entiendo, chicos, os cuento también, esto yo discutiendo también con otros médicos, les digo, sí, yo, por supuesto, yo hay pacientes que vienen a trasplantarse y al final no les trasplanto, pero también tengo pacientes míos que vienen únicamente para mejoran mucho, pero casi siempre hay que hacer algo en las entradas, o a un pequeño retoque, muchos, y eso sé que solo me va a dar la cirugía, el trasplante. La medicación actual es buena, pero no es tan buena para que a un hombre de 40 años de repente tenga entradas por aquí, no. Entonces hay pacientes que con medicación mejoran mucho y incluso ya no, de entrada no querían plantearse trasplante y después se lo plantean. Es mi visión, ¿vale? Es cierto que yo tengo paciencia, no tengo ninguna necesidad de captar a nadie. Esto es lo que veo que a veces falla y a veces me da rabia cuando veo pacientes que han empezado un poco, digamos, la casa por el tejado, como digo yo. Pacientes con alopecias muy extensas que están trasplantados y han dicho, ¡hala, fuera! Nosotros solo trasplantamos, no hacemos nada más. Pero es que la alopecia es un diagnóstico médico, la alopecia genética es un diagnóstico médico y requiere un tratamiento que habitualmente es médico y quizá quirúrgico, pero es ambas cosas, no solo quirúrgico. Yo creo que el paciente tiene que saber que hay estas dos opciones y que habitualmente para la alopecia androgenética, para masculina y femenina, lo ideal es la combinación de ambas. Lo ideal es la combinación de ambas, o por lo menos el tronco común tiene que ser la medicación. ¿Cuánto tiempo tiene que estar un paciente que está trasplantado con medicación? Bueno, lo primero, si está ya con la medicación más óptima para él o para ella, y evidentemente ahora estará ya estable, ya no mejora más, ni empeora, se mantiene, yo creo que se puede plantear claramente bajada de dosis a lo mínimo, que a lo mejor son 2 o 3 pastillas a la semana, para mantener dos cosas. Por un lado, que su pelo nativo que tiene se mantenga grueso o estable por los años y los años A, y por otra parte, que si hay algún pelo que le han trasplantado, que se ha cogido de zonas que son seguras pero son menos seguras, también se mantenga y no haya pérdida en el trasplante. ¿Me entendéis, verdad? Pues yo creo que con esto he sido bastante claro y explícito con muchas cosas que me gustaría que la gente supiera. Y ya sabéis, nos vemos, me voy.